Bien, vamos a revisar un caso clínico va a ser de enterocolitis necrotizante, está en inglés, pero vamos a traducirlo. Entonces, tenemos a un masculino de 33, masculino es factor de riesgo, 33 semanas de gestación, prematuro, factor de riesgo, bajo peso, 1500 gramos es factor de riesgo, un Adler de 3 a 7, necesitó maniobras de ventilación y necesitó un ventilador mecánico por 36 horas. También eso es factor de riesgo. El segundo día se presenta resolución del distrés respiratorio con una disminución de los requerimientos de oxígeno y tolerancia. Entonces, mientras que la estimulación enteral fue iniciado con una adecuada tolerancia. En el 5 día presentó un episodio emético de contenido con comida sin ninguna otra sintomatología, lo que se interpretó como un reflujo gastroesofágico, como normal. Al siguiente día presentó una deterioración clínica debido a taquicardia, distensión abdominal, persistencia de episodios eméticos postpandreales, residuo gástrico 70% y deposiciones con sangre macroscópica y además hipoglicemia. En la radiografía abdominal se encuentra, muy importante, neumatosis intestinal y nos preguntan, de acuerdo con los criterios de Bell, ¿cuál es el estadio diagnóstico? Bien, vamos a revisar la respuesta al final de la explicación. Y nos preguntan también el manejo de lesión. Comenzaremos hablando de la epidemiología, y es que los factores de riesgo son pacientes prematuros, principalmente pacientes que tienen bajo peso al nacer, pacientes que fueron alimentados sin leche materna, pacientes que tuvieron alguna descompensación hemodinámica, entonces que cayeron en sepsis, que necesitaron ventilación mecánica, pacientes con anemia, esos son los factores de riesgo. Ahora, revisando un poco de la fisiopatología, lo que sucede en la enterocolitis necrotizante es que al haber un grado de prematurez, pues entonces hay y adicionado a un evento desencadenante, pues entonces deja de llegar sangre de forma adecuada a los intestinos, y los intestinos no tienen una forma de compensar la poca sangre que llega. Por ejemplo, el cerebro sí tiene forma de compensar. Si el resto del cuerpo tiene hipotensión, el cerebro tiene mecanismos de autorregulación para asegurar la perfusión de la sangre, lo mismo que el riñón. Sin embargo, eso no sucede en el intestino. Entonces hay una disminución de la cantidad de sangre que llega, lo cual lleva a una disminución de la peristalsis, lleva a una estasis, y entonces las bacterias comienzan a acumularse y comienzan a crecer. Comienzan a producir gas y eventualmente logran cruzar la barrera del intestino. Tenemos esta imagen donde nos describen un prematuro que puede tener algunos eventos desencadenantes como infección, inestabilidad circulatoria, hipoxemia, isquemia, problemas en la luz intestinal, y todo esto son eventos incitantes. Estos eventos incitantes llevan a la lesión de la mucosa por los mecanismos que ya comentábamos, y entonces pues en la mucosa del intestino hay congestión, hay edema, hay necrosis. Esto nos lleva a una mala absorción y junto con ello se lleva a estasis. Las bacterias comienzan a crecer de forma abundante, alimentándose de los alimentos que están ahí contenidos y que no se están absorbiendo, además de la deficiencia en el sistema inmunológico por las alteraciones y por la inflamación y las alteraciones en la perfusión, y esto lleva a que haya un compromiso vascular. Entonces esas bacterias comienzan a producir más gas. Este gas pasa hacia las paredes intestinales, lo cual genera una cosa bastante característica, que es la neumatosis. Entonces la neumatosis se puede ver en la radiografía y es el evento más característico que tenemos. Entonces, una vez que eso sucede, pueden irse a tres eventos, ya sea a que el paciente se cure, a que el paciente desarrolle peritonitis o a que el paciente se perfore. Entonces, como se pueden perforar, eso hace que la enterocolitis necrotizante sea la causa número 1 de síndrome de intestino corto en la edad pediátrica. Aquí ya lo que comentábamos sobre la alteración de la microbiota,
Entonces hay lesión por la isquemia, se pasan, las bacterias son capaces de hacer una translocación hacia las paredes del intestino. Entonces los eventos que vamos a resaltar a través de la fisiopatología es que el gas que está aumentando hace que se distiendan las asas intestinales. Entonces esa distensión puede ser a tal grado y la baja en la perfusión puede ser a tal grado que nos lleve a una perforación del intestino. Además, este gas que no tiene flatulencias, no se expulsa a través de las flatulencias porque este paciente tiene dificultades en la motilidad porque está muy prematuro y porque tiene dificultades para que le llegue sangre. Entonces ese gas, la única forma de eliminarlo es que sea absorbido y una vez que está absorbido, pues pasa a la circulación intestinal y después se dirige hacia el sistema porta, hacia la circulación porta que nos dirige al hígado. Entonces eso también se ve en la radiografía, sangre en el hígado. Además, cuando pasa hacia la pared intestinal, pues entonces cuando ese gas llega a la pared intestinal nos va a desarrollar neumatosis intestinal. Entonces nosotros en la radiografía lo vamos a buscar en ese orden. En el orden de eventos vamos a buscar 1, distensión de asas, 2, neumatosis intestinal, lo cual después vamos a buscar gas en el sistema porta y después vamos a buscar perforación intestinal que se puede ver en las correderas o en los espacios subdiafragmáticos. Ahora, antes de pasar a las radiografías como tal, vamos a hablar de la clasificación de Bell, que es la que nos va a servir para estratificar a nuestro paciente en la radiografía. La clasificación de Bell es una clasificación que es radiográfica y además es clínica. Entonces, la parte que más es preguntable es la parte radiográfica, porque la parte clínica en general es un paciente que está en términos generales muy mal. Entonces, de la etapa 1, vamos a decir que se ve normal, el paciente se ve relativamente normal, la radiografía se ve normal o apenas tiene un hilio leve que puede o no distinguirse en la radiografía. En el estadio 2, lo más característico es que ya tenemos neumatosis intestinal, es decir, el aire dentro de la pared intestinal y además hay dilatación de las asas intestinales por la producción de gas. En el estadio 2B, el gas ya llega hacia al sistema porta, que además puede haber ascitis, pero para el NARM solamente pensemos en que tiene gas en el sistema porta. En el estadio 3, posteriormente, es un paciente que ya tiene una ascitis definitiva y bastante clara y además las cuestiones que encontramos en el 2B, que es el gas vena porta, la neumatosis intestinal. Entonces 3A lo característico es la ascitis y en el 3B ya es un paciente que ya está perforado y que tiene neumoperitoneo. Bien, antes de terminar de pasar las radiografías, vamos a usar este dibujo para que sea más fácil recordarlo. Entonces, ya decíamos que el 1A es una radiografía que es un hilio leve, que es un hilio que está normal, no necesariamente está en la radiografía, pero el 2A se va a caracterizar porque tiene neumoperitoneo, gas entre la pared intestinal y además las asas intestinales están dilatadas. Además, después nos seguimos al 2B, donde este gas que está aquí se dirige hasta el sistema porta del hígado y posteriormente nos dirigimos al 3A, que es un paciente que no solamente ya tiene gas, sino que ya tiene ascitis, por eso es azul, porque es como agua. Y después nos dirigimos al paciente 3B, que es un paciente que está perforado, aquí en gris porque es como el viento, y entonces es un paciente que ya está perforado y lo vamos a ver en las correderas o lo vamos a ver en los espacios subdiafragmáticos. Entonces recordemos el orden de eventos para identificarlo. Primero vamos a buscar que haya distensión de asas. Este paciente está distendido, pues ligeramente un poco sí, aunque muy leve la verdad. Tiene aquí, si se fijan, neumatosis, aire entre la pared intestinal y tiene además gas en el sistema porta, que casi no se alcanza a distinguir, pero sí tiene. Entonces no tiene aire entre las correderas y no tiene aire en los espacios subdiafragmáticos, lo que significa que tiene un grado de 2B. Ahora en el siguiente video vamos a terminar de ver las demás radiografías, que es algo que tienen 7 años preguntando en el examen nacional, así que tenemos que manejar bien esto.